Entonces, en el orden familiar, ahí está un Moisés. Éxodo 12:21. Moisés no podía hacer campaña política como lo acostumbran aquí en esta sociedad los líderes políticos. ¿Cierto? Él no podía. Él tenía que convencer a una nación de que él había sido el escogido por Dios, de que él tenía una tarea, de que Dios los iba a sacar de la esclavitud y los iba a traer a la libertad. Y entonces, ¿qué hace Moisés? Él no podía convocar a todo el pueblo. Imagínense, eso eran, dicen los comentaristas, que eran entre, el pueblo hebreo era como 1.600.000 algo por ahí. Que cuando salieron fueron como 2 millones porque se pegaron unos extranjeros que estaban en Egipto, de esclavos también. Pero entonces Moisés no podía llegar allá con demostraciones o con discursos y reunir a todo el pueblo y convencer al pueblo de que lo que él les advertía venía de parte de Dios. Él no podía, era imposible. ¿Ah? Así como cuando a nosotros los pastores a veces nos quieren convocar a todos para que demos una enseñanza que sea la apropiada para todos. Eso cuesta trabajo. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Él no llamó a todo el pueblo. ¿A quién llamó? A los ancianos. Póngamelo ahí. Ingeniera, hágame el favor. A los ancianos. Se le olvidó. 12:21, Éxodo. Ok. Convocó a todos los ancianos. ¿Eso qué me indica a mí? Que había un qué, había un orden. Era una sociedad de esclavos, pero tenía un orden familiar. Pastor, yo quiero que usted hable con mi hijo. Y ya tú perdiste la autoridad en la casa. Pastor, yo quiero que usted hable con mi esposa. Y entonces ya tú perdiste la posición en tu casa. Moisés no le dijo, vayan reuniéndome grupitos de familia que yo los voy a convencer. No, señor. Dijo aquí. Y convocó a todos los ancianos y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias. Había un orden en la estructura de la sociedad, y era que los ancianos eran los encargados de transmitir el mensaje, las enseñanzas, la orientación, y eran los encargados de dirigir a las familias. Qué interesante que haya un orden, porque ese era el día en que había de acontecer una gran mortandad en las casas en Egipto. ¿Y cómo se evitaba una familia? Que el ángel de la muerte les visitara, atendiendo a la voz de los ancianos en la familia. Porque los ancianos eran los que venían con el mensaje que Moisés les había dado, y Moisés venía con el mensaje que había recibido de Dios. Mire el orden. Dios le habla a Moisés
Moisés le habla a los ancianos y los ancianos le hablan a sus familias. ¿Para qué? Para que fuesen librados ¿de qué? De la destrucción y muerte que venía, que estaba sentenciada sobre las casas en las cuales los dinteles no estuviesen cubiertos de sangre. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuál es el escenario de su casa en el día de hoy? ¿Hay tristeza o hay alegría? ¿Cuál es el escenario que se observa? ¿Quién es el que visita su casa constantemente? ¿Hay bendición? ¿De verdad hay bendición en su casa? ¿Y se refleja esa bendición en todos los aspectos de la vida familiar? ¿O será que el ángel de la muerte ha llegado y nos ha encontrado a nosotros desatentos o desordenados, o el encargado de traer el mensaje y decir en la casa hay que buscar la protección del Cordero de la Pascua, gloria a Dios, hay que buscar la protección, hay que protegernos porque vendrá el destructor y acabará con la felicidad en la casa? Y después que llega el destructor, entonces empieza la confrontación. ¿Quién fue el que se descuidó? ¿Quién fue? Hay que investigar. Porque siempre que hay destrucción, tragedia, dolor, entonces empieza la investigación. Y cuando comienza la investigación, cada quien evade la responsabilidad. Ah, no, pero no me echen la culpa a mí. No, a mí no me echen la culpa. Ya. Mire, nosotros, hermano Pater, es consciente y testigo, ha sido mi maestro. Lo aprecio con todo mi corazón. La hermana Marta, una mujer ejemplo en la iglesia. Mi esposa siempre la pone de ejemplo, hermana Marta, y la quiere mucho. Usted sabe que usted y la mamá de ella fueron muy cercanas. Y siempre que tratamos estos temas, y ya cuando el tema se convierte en una solicitud formal para determinar quién tuvo la culpa en la destrucción que se dio en una familia, la primera conclusión que sacamos es: aquí todos tuvieron la culpa. Y a nosotros nos tocará determinar quién tuvo un poquito menos de culpa o quién tuvo un poquito más de culpa, pero parece que todos tuvieron la culpa. Todos, a nadie lo excluimos. A nadie. A nadie le decimos usted es absolutamente inocente. Eso no se utiliza entre nosotros. Le decimos usted es menos culpable, pero culpa sí tuvo. ¿Y dónde estuvo la culpa? Pudo ser en la escogencia de la pareja. No tuvo el suficiente discernimiento. No lo tuvo, se engañó emocionalmente, pensó que era de parte de Dios y era más una fuerza emocional que una orientación espiritual dada por Dios. Ya. O puede ser que sí, fue de Dios, pero no lo cuidó como debía cuidarlo. Y entonces nos toca decirle, hermanito, en el día de hoy te declaramos como inocente, pero hace unos días tuviste culpa de lo que aconteció. ¿Y por qué? Porque hubo un descuido espiritual, o porque hubo un descuido económico, o porque hubo un descuido emocional, o un descuido sentimental, o un descuido comunicacional. Yo estoy aprendiendo de todas estas cosas, ¿verdad? Usted es la que es psicóloga, hermana, usted, la hermana Pati. Ah, la hermana. Cierto, usted ahorita me corrige todos los errores que yo cometa aquí. Yo trato de comunicar lo que he aprendido también. Pero nadie sale libre. Ese día hubo muerte.
muerte. Pero las familias que tenían un orden, escuche, las familias que tenían un orden, las familias que no se pusieron a decirle al anciano, oye, este viejo, ¿qué le pasa? Ahora vas a venir tú con ese discurso de que nos toca sacrificar un cordero, de que nos toca pintar dintel de sangre. ¿A ti qué te pasa, viejito? No. Había un orden, decía, ese viejo, por muy viejo que estuviera, no había perdido autoridad. Por muy viejo que estuviera, era el referente espiritual de la casa, gloria a Dios. Así que nos corresponderá a nosotros observar por qué razón llega la destrucción a una familia. ¿Quién se desordenó? Es que los muchachos no quieren respetar. A mí a veces me preguntan así, hermano, ¿y cuando los hijos suyos no querían respetar? Yo, no, eso es sencillo, ellos no dejaron de ser hijos míos en ningún momento. Y si no respetaban por la orientación bíblica, le tocaba respetar por la orientación familiar o le tocaba respetar por la orientación física, pero por alguna orientación tenían que respetar. Pero el respeto era un principio innegociable en la familia. Innegociable. Negociable. Bueno, aquí está conmigo mi hijo menor. Él la aprendió más fácil que mi hijo mayor porque él lo aprendió por observación. Discurso y observación. Y entonces él me decía que, papi, ay, mi gusto sí es bruto, ¿verdad? Yo veo que tú le estás diciendo, mira, mi hijo, pero él es terco, él cree que te va a convencer a ti. Yo contigo no voy a pelear. Él muy poco pelea conmigo. Ahora pelea porque es el guitarrista de la iglesia y me toca decirle que le baje el volumen. Yo no sé si pelea como músico o como hijo, pero bueno, usted también a veces pelea con los músicos aquí. Ah, entonces como músico. Pero hermano, es que hay órdenes que no se discuten. Yo no fui a mi casa a hacer campaña para que me eligieran papá. Yo no fui a la casa. ¿Cuántos votan por mí para que yo sea el papá de la casa? No. Yo no, a mí me correspondió ser papá y ellos se lo ganaron desde que nacieron. Así que ellos no tienen que hacerme a mí manifestaciones, no tienen que hacerme nada. Yo se los dije desde que nacieron, desde que empezaron a entender. Aquí hay un orden en la casa. Hay un orden. Y ese orden es inquebrantable. No se puede cambiar ese orden. Ya eso está. A usted le correspondió ser mi hijo. Que usted quiera ser amigo mío, no puede ser amigo mío. Porque yo no soy amigo de mis hijos, yo soy papá de mis hijos. Papá. Ahora tampoco somos enemigos. Porque a veces cuando uno dice eso, entonces hermanos enemigos. No, es que una cosa es que la relación papá e hijo es diferente a la relación amigo-amigo. Es una relación ya, ese es un orden lineal así, vertical. De un orden vertical. Ahí se observa el orden vertical. Se trae a los ancianos. Orden vertical. El anciano ocupaba el lugar. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios corriera y produjera el efecto para lo cual él la enviaba. Dele gloria a Dios. Algunos ancianos miraron a su familia y dijeron, oiga, mi familia es muy pequeñita y tengo un cordero muy grande, entonces más bien yo mato el cordero y compartimos entre nosotros. Pero se pusieron de acuerdo los ancianos, no las familias. Los ancianos. Y hermano, mire, te lo digo en el nombre del Señor.
A nosotros nos corresponde reprender ese espíritu de desorden. Porque es que el desorden no nos lleva a nada. Yo estaba mirando ahorita que terminaba unos estudios en desarrollo social. Desarrollo social, porque la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia ha sido invitada por el alto gobierno. Escúcheme bien. En Colombia se está trabajando para que en el año 2031, el 30 de noviembre del año 2031, en Colombia se firmará la paz. Porque aquí no se ha firmado la paz. Eso que usted escucha por ahí, eso no es la paz. Eso se firmó, fue el cese del conflicto con un grupo armado. Eso fue lo que se firmó el 1 de diciembre del año 2016. Ya. Y a mí me corresponde estar en esas mesas, usted sabe, hermano Pate. Y entonces allá el 1 de diciembre se firmó cese del conflicto. Y los señores que estaban de los gobiernos garantes y los de las Naciones Unidas dijeron, pero eso no lleva a nada si no se trabaja en la implementación y desarrollo y construcción de una paz estable y duradera. Y entonces ahí se discutió mucho ese día y se llegó a un acuerdo. Necesitamos trabajar 15 años en Colombia, 15 años, para que en el año 2031 le presentemos al mundo una Colombia en paz. Imagínense, y eso está firmado así, con garantes internacionales. Entonces ya llevamos 2 años. Esos 2 primeros años han sido de confrontación política, periodística, académica. Y el año pasado, en medio de esa confrontación, dijeron, oiga, ¿sabe qué es lo que pasa? Que es que nosotros nosotros sabemos es hacer la guerra, no la paz. Entonces necesitamos ayuda de otros que sepan un poquito más de eso. Y a algún señor de esos se les ocurrió decir, ¿sabe quiénes nos pueden ayudar? Nos pueden ayudar las iglesias cristianas, porque las iglesias cristianas, ellas sí saben lo que es perdón, reconciliación y paz. Reconocieron eso. Y entonces nos llamaron un día y a mí me mandaron, vaya ya. Y ahora yo pertenezco al Consejo Nacional de Paz y Reconciliación como delegado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y hemos hablado mucho de paz, de reconciliación, de perdón. Hay una palabra moderna, se llama resiliencia. Bueno, ya esa no la repito, esa se la preguntan a la hermana. Es una cosa como que en la Biblia se llama es perdón y reconciliación, ¿cierto? O nuevo estilo de vida, nueva forma de vida. Bueno, usted le explica en otra conferencia a los hermanos. Pero observando eso, ¿qué hacer? El qué hacer. El gobierno dice, ¿qué hacemos? Los señores que fueron ya de grupos armados dicen, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer. Un señor que se la pasaba disparando todo el día, hoy no puede decir cómo vamos a reconciliarnos. Él dice, no, que otros nos digan cómo reconciliarnos y cómo evitar que nos volvamos a matar todos los colombianos. Vengan otros. Y nos llamaron. Y yo fui por allá y me puse a estudiar con un grupo. Y de pronto nos advirtieron, hay que procurar mucho el desarrollo social de las personas, de las familias, de las comunidades, así en ese orden: individuo, pareja, familia, comunidad. Y mirando encontramos algo.
¿Sabe por qué las personas no se desarrollan? Están frenadas en la pobreza. Están frenadas en el atraso. Y nos fuimos a observar comunidades por diferentes partes de Colombia, diferentes partes. Por aquí fuimos a un lugar que se llama San Vicente de Chucurí. Esto queda por allí abajito, por aquí. Por allí por Barranca Bermeja, por allá así. Por ahí. Eso. ¿Cierto? A mí me correspondió ir al Chocó, a varios lugares. En el Amazonas estuve, en el Putumayo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y encontramos, oiga, esta persona, mire, el Banco Mundial les destinó tantos recursos, la gobernación tantos recursos, la alcaldía tantos recursos, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza tantos recursos, la Iglesia Pentecostal tantos recursos, porque también aportamos. Y descubrimos algo. Oiga, la plata se pierde por el desorden de las comunidades. Desorden. Desorden en la familia. Desorden en la forma de vivir. Desorden en la forma de dormir, en la forma de comer, en la forma de administrar el agua, en la forma de organizar una casa. Hubo un grupo económico, realizó un experimento. No se lo había advertido a la población, pero realizó un experimento y se fue a cierta zona del país. ¿Ya? Y organizó unas unidades de vivienda y le proveyó empleo a un buen número de personas. Y le digo a ese número de personas, se vienen con sus familias. Y les entregó unas casas en unas condiciones mínimas de comodidad, mínimas de comodidad. Señor, venga, usted va a trabajar con nosotros y va a vivir aquí en esta casa. Hicieron la prueba por 6 meses. Y ¿saben una cosa? A los 6 meses fueron a observar las casas. Solamente el 20% de los convocados habían arreglado sus casas. Le habían puesto puertica al baño porque le pagaban sueldo y le pusieron puerta al baño y le pusieron su yesito y le pusieron piso, arreglaron la entrada. El 80% las tenían peor de como lo habían recibido. Y entonces, ¿sabe lo que hicieron? Señores, 80% los reunieron y dijeron, ustedes están condenados a vivir en la pobreza el resto de sus vidas, así que para afuera de esta empresa, y los echaron. Y a los otros le dijeron, señores, ahora les aumentamos el sueldo y les regalamos la casa para que vivan aquí, porque ustedes sí quieren salir de su desorden y de su pobreza. Un experimento bonito. Y yo te digo a ti, ¿cuántos intentos ha hecho Dios para que tú ordenes tu vida, ordenes tu casa, ordenes tu familia y todavía insistes? ¿Todavía crees que puedes cambiar el orden de Dios? El día que Dios te deseche, sufrirás la tristeza, el dolor, la tragedia. Y permanecerás condenado a andar sufriendo en esta vida solo por no haber aprovechado la oportunidad que Dios nos está dando. Yo le invito en el nombre de Jesucristo, mi querido hermano. Es tiempo de ponernos serios y es tiempo de empezar a valorar si de verdad vale la pena arreglar las cosas en familia y en pareja. Si en verdad vale la pena someternos a la ley de Dios y al orden de Dios, porque no hay oportunidad para otro orden. En el otro orden parece orden, pero ante Dios no es orden. Así que yo le invito en el nombre de Jesucristo a que usted reflexione. A los jóvenes que están aquí presentes,
no traten de cambiar la Biblia porque esto ya sí no lo pueden cambiar. Las leyes son cambiantes, se adaptan a la sociedad. A nosotros nos dijeron desde el año 1991 nos dijeron que Colombia pasaba a ser un Estado social de derecho. Antes era un Estado de derecho para la sociedad. Ahora lo cambiaron. Ahora es la sociedad la que dice qué derechos tiene y qué prácticas quiere que se conviertan en derechos. Antes le decían, no, el derecho es este y usted se sujeta a este derecho. En el año 91, mucha gente ni siquiera se dio cuenta que fue lo que cambió. Y por eso cuando reclaman hoy en día, ay, pero este desorden, eso lo aprobamos nosotros mismos. Nosotros elegimos a esos señores. A nosotros como iglesia también nos favoreció mucho. Porque el derecho de libertad e igualdad religiosa nos apropiamos de él y lo hemos venido desarrollando y lo hemos venido fortaleciendo. Y cada día lo implementamos de manera más positiva en el ordenamiento social. Pero así como nosotros reclamamos el derecho de culto, libertad religiosa, libertad de conciencia, desarrollo social y educación, así las otras comunidades también reclaman sus derechos. También. Nos corresponde trabajar duro, a mí me corresponde. La semana pasada estuvimos con la Embajada de Estados Unidos observando la realidad social colombiana. Trabajando con ellos, mire, vea, aquí se está desordenando esto. Ayúdenos. Según la cosmovisión nuestra, nosotros llamamos desorden a lo que no está acorde con los mandamientos divinos. Nosotros le llamamos desorden. Pero es que a otros no les gusta, es que el problema, a nosotros tampoco nos gusta cómo se refieren ellos a nosotros. ¿Y por qué ellos pueden referirse a mí diciéndome que soy jurásico, retrógrado, que soy inepto, que soy ignorante? Y yo le digo a ellos, usted es un desordenado, usted es uno que está por fuera del orden de Dios, y todo el que esté por fuera del orden de Dios recibirá la consecuencia de su desorden. Porque si ellos tienen lengua, nosotros también. Y a mí no me da pena, yo lo he hecho en escenarios académicos. Nos llamó un día al Consejo de Estado, queremos saber ustedes cómo piensan. Y se los dije ahí, cómo pensábamos. Pero es que así como ustedes piensan, no nos gusta a nosotros. Sí, pero es que nosotros no estamos aquí para buscar el gusto de la gente, sino para agradar a Dios. Un día con unos estudiantes de la Universidad Externado de Colombia, ateos y masones, y ellos son de todo un poquito, entre comillas, de todo un poquito. Y también les mostraba el orden. Pastor, pero todavía en este tiempo hay gente que piensa así como usted. Y le digo, y no somos poquitos, somos muchos los que pensamos así. Gloria a Dios. Y le damos gracias a Dios porque en un tiempo sí fueron poquitos. Claro, fueron poquitos, aquí en Colombia fueron poquitos, ¿verdad? Esta iglesia nació con poquitos y en ese entonces los perseguían, los obligaban, los querían obligar a renegar de la fe y del orden de Dios. Pero gracias a esa valentía dada por el Espíritu Santo, esos hermanos se mantuvieron firmes en la fe. Y ellos decían, primero muertos que torcidos. Pero qué tristeza que hoy algunos cristianos se tuerzan porque no son capaces de luchar por los valores y los principios que Dios ha establecido en el orden familiar. Yo le invito en el nombre de Jesucristo. Aquí el hermano Bermúdez lo decía. Esto de la familia fue un invento de Dios. Fue un invento de Dios. ¿Cierto? Estaba el señor Adán por allá trabajando y Dios lo vio
Y dijo, no es bueno que esté solo. Le voy a mandar una para que le amargue la vida. Porque es que hay algunos que parece que les pasó eso. Oye, yo estaba tan tranquilo, tan feliz, mi presupuesto me rendía. Me levantaba a la hora que yo quisiera. Roncaba y nadie me reclamaba. Y llegaste tú a amargarme la vida. ¿Será que Adán le dijo eso a Eva? ¿O será que Dios se la dio? Le dijo, es que lo veo muy contento, ahorrando. Está ahorrando, está trabajando feliz. Le voy a amargar las noches. Le voy a entregar a una compañera ahí. No, hermano. Adán cuando la vio dijo, oiga, vale la pena trabajar. Con este regalo que me dio Dios. Oiga, yo soy capaz de ganarme el pan con el sudor de mi frente, porque esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto es lo que yo necesito. No importa si no me pagas, Dios mío, no me pagues. Pero es que con esto que me regalaste estoy pagado y sobrepagado. Porque esto es bendición de Dios. Porque el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. A ver, ¿qué decimos los varones? Amén. Amén. El orden de Dios. ¿Cuánto vale tu esposa? Ah, ponle precio, a ver. Ponle precio. Vale más que un día de trabajo. ¿Sí o no? Entonces yo le invito en el nombre de Jesucristo a que nosotros en estos días, a mí me dijeron que tenía buen tiempo, pero es que yo no sé cuánto es buen tiempo en términos ocañeros. ¿Cierto? ¿Buen tiempo hasta qué hora? Como me dijo el hermano Río, ya se te acabó el tiempo. Ay, hace rato que te pasaste. Pero yo le invito en el nombre de Jesús. Hermano, recuperemos el orden. Y no insistamos en inventar otro orden, no insistamos. No insistamos, porque eso va a construir usted una doctrina que no tiene, ¿sabe qué? Que no tiene acompañamiento divino. No trate de alterar el orden familiar. Dios puso un orden. Hombre, cabeza de la familia. La mujer, la que edifica la casa. La mujer sabia edifica su casa. Ya. El hombre, el que dirige. Pero por encima del hombre, ¿qué? Ah, si no sabemos el orden, ¿verdad? Si no sabemos el orden. Las hermanas en Corinto decían, la soltera, ellas no se podían dar en la cabeza porque no tenían autoridad humana sobre ella. Y entonces los hermanos que esta no tiene ni pañoleta, ni tiene el pelo largo, y la enamoraba. ¿Entiendes? La enamoraba. Y apenas se casaba, enseguida su cabello bien largo. Y su pañoleta, mientras le crecía el pelo, se ponía su velo aquí. Y ella que estaba dando testimonio dice, no se me acerque, que hay uno que responde por mí. Y la viuda decía, ya no tengo pero tengo uno más grande que mi esposo, que se llama Jesucristo. Y él responde por mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ustedes se me quedaron así como pensativos. Eso se lo explica el hermano Pater con más profundidad. No se preocupe, eso se lo explica él. ¿Cierto, hermano Pater? Corito, eso no hay, tampoco es que te requiera de una explicación tan profunda. Entre otras cosas, es el orden espiritual dado por Dios para las familias en la fe. Para las familias en la fe. ¿Cierto? Si alguno es una familia que el papá no es convertido, entonces la Biblia dice, si él les acepta la doctrina y si quiere vivir con ustedes y le respeta la fe, siga viviendo con él. Pero si él ataca la fe, la doctrina y la paz
En la familia es necesario decirle, un momentico. Por encima de ti está el Señor. Pero ese es un orden dado por ti. Así que yo les invito en el nombre de Jesús. Yo quiero ver aquí a un padre de familia que quiera convertirse en ese anciano que va a ser el vocero de la voz de Dios para su casa. Y si de pronto, hermano, has perdido el orden, yo te invito, ¿por qué no vienes a este altar y le dices, Señor, yo quiero ponerme en el lugar que tú me diste a mí, pero que por algún descuido lo perdí? Vamos a llamar aquí a los varones ancianos de esa casa, que son la autoridad espiritual. Gloria a Dios. Que son ese referente que Dios pone en esa casa para que el destructor no haga daño, para que tengan el mensaje a tiempo, para que den la instrucción de vida, para que den el consejo apropiado y para que defiendan ese valor supremo que se llama familia. ¿Dónde está el resto de ancianos, hermanos queridos? A ver, los jóvenes recién casados. Venga y ocupe su lugar. Venga, joven. En el nombre de Jesús le digo, ocupa tu posición que Dios te quiere usar para bendecir esa casa, esa familia recién formada. Él no quiere que su familia se destruya. Por eso le digo, sacrifiquen el cordero, la carne se la comerán, pero la sangre estará en la frente de sus casas, dando testimonio de que hay obediencia a la voz de Dios en esa familia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar. Qué bonito ocupar esa posición. Qué bonito poner las cosas en orden, empezando desde la cabeza de la casa, que es el anciano de la casa. Por encima de nosotros está nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros seremos los voceros de la voz de Dios. Nosotros llevaremos el mensaje. Nosotros seremos los que lucharemos. Nosotros seremos los que defenderemos la casa. Nuestra casa no se perderá. Al contrario, nuestra casa, si en otras hay muerte, en la nuestra se respirará vida. Si en las otras hay tristeza, en la nuestra habrá alegría. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque ahora, Señor, hemos entendido tu palabra y asumimos el reto de ocupar el lugar que nos corresponde como padres de familia, como ancianos del hogar, como el que tiene la responsabilidad de transmitir el mensaje a esa casa. Dios mío, aquí ante este altar, Señor, nos comprometemos, hacemos un compromiso, Padre Celestial. Ante este altar hacemos un compromiso, el compromiso de ocupar la posición con autoridad y responsabilidad, el compromiso de hacer la tarea que tú nos encargas, Padre amado. Eres bendito, Señor.